14 de septiembre, San Materno, obispo y apóstol de Alsacia, siglo I. Bellísima es la página de la historia religiosa de Alsacia que relata el apostolado de San Materno, obispo que fue de aquellos lugares. Una tradición muy respetable nos dice que San Materno fue discípulo del apóstol San Pedro, de quien recibió la misión de evangelizar en compañía de San Eucario y de San Valerio, las comarcas entonces conocidas con la denominación de Primera y Segunda Germania. No coinciden en esta opinión todos los autores. Hay quienes fijan los principios de la Iglesia de las Galias en el siglo III, en cuyo caso el San Materno, que el martirologio romano nos presenta como discípulo de San Pedro, no sería el sabio obispo de Colonia, de este nombre, que vivió en el siglo IV y que fue, por cierto, doctísimo varón, íntimo confidente del emperador Constantino y muy considerado en su tiempo por su brillante actuación en los concilios de Roma y de Arles, 313-314. Otros muy notables eruditos se han declarado en sentido opuesto. En esta breve historia nos atendremos a la antigua tradición que ha perdurado 13 siglos y que distingue a San Materno, primer apóstol de la Galia Bélgica, de su homónimo el de Colonia. Patria de San Materno. Según algunos cronistas, sería este San Materno aquel hijo único de la viuda de Naín que resucitó el Señor. No parece muy fundada esta afirmación. Opinan otros haber sido oriundo de Lombardía, pero confunden sin duda a San Materno de Treveris con otro Materno, hijo del conde Papías, que vivió en el siglo III. Hemos de convenir en que no están todavía aclarados los orígenes de nuestro santo, pero tales pormenores no son de gran trascendencia para nuestro propósito. Su más preciado título de nobleza y nuestra mayor gloria, dice el historiador Thyssen, es el haber sido escogido por el apóstol San Pedro para ilustrar a nuestros mayores con la esplendorosa luz de la verdadera fe. En aquel tiempo, leemos en la vida de los santos Eucario, Valerio y Materno. Habló el Espíritu Santo a Pedro, y el apóstol resolvió llevar la luz de la fe cristiana a las Galias y a Germania. Sabido es que en el año 47 el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. La religión cristiana, pura superstición judaica para los romanos, quedó comprendida en la proscripción. No es inverosímil que, en estas circunstancias, saliera Pedro de Roma para predicar el Evangelio en diversas comarcas occidentales. Un autor siríaco del siglo VI, un biógrafo del siglo VII y San Beda el Venerable afirman en sus escritos que el glorioso apóstol evangelizó la Gran Bretaña. Y quizá en Roma, ya de vuelta, año 52 de nuestra era, debió San Pedro, con el fin de acabar su obra, escoger a 3 doctos y virtuosos varones: San Eucario, a quien confió el episcopado, a su diácono San Valerio y a Materno, joven clérigo de unos 20 años. Vocación apostólica. Por entonces las relaciones entre la Galia Bélgica, campo de apostolado que San Pedro asignó a Materno, y la metrópoli eran muy frecuentes. A esto contribuyó no poco el haber concedido a Augusto a sus habitantes el derecho de ciudadanía romana, y Claudio el acceso a las dignidades y a los empleos en las ciudades y en el Senado. Numerosas y amplias vías de comunicación que cruzaban el país en todas direcciones facilitaban la movilidad de las legiones e, indirectamente, la apostólica labor del misionero. Es muy verosímil que nuestros santos aprovecharan esas magníficas vías con que Roma había dotado al país y hasta que acompañaran a las legiones romanas, en las que seguramente se contarían algunos cristianos fervorosos que,
con el ejemplo de su vida y el ejercicio de la caridad, dispondrían los ánimos para la inmediata acción del misionero. A las fatigas del viaje añadían la constante predicación. Atravesaron los Alpes, llegaron a Alsacia y se detuvieron en Helvetus, villa situada en la ribera derecha del río Il, y a 2 millas próximamente de la población de Benfeld, conocida con el nombre de El. En ella, según creencia popular, fue acometido de una fiebre maligna que rápidamente lo llevó al sepulcro. Eucario y Valerio dieron sepultura a su compañero e inmediatamente se dirigieron a Roma para informar a San Pedro de la irreparable pérdida que acababa de experimentar la naciente misión. El báculo de San Pedro. Cuéntase que el príncipe de los apóstoles, para consolar a los viajeros, les entregó su báculo pastoral, indicándoles que lo pusieran sobre el difunto y le dijesen las siguientes palabras: Materno, el apóstol Pedro te ordena, en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que vuelvas a la vida y termines la misión que te confió su vicario en la tierra. Muy gozosos acogieron los 2 santos el encargo del que solo con su sombra curaba a los enfermos, y llenos de confianza en Dios, llegaron al sepulcro de Materno, colocaron el cayado sobre el cuerpo del difunto y, al pronunciar las palabras encomendadas, Materno abrió los ojos, miró fijamente a Eucario, ofrecióle la mano y, ante el asombro de la inmensa multitud que presenciaba el milagro, se levantó vigoroso no obstante llevar más de 40 días encerrado en el sepulcro. Muchísimos paganos se convirtieron a la fe cristiana por tan extraordinario prodigio. Este precioso báculo se ha conservado con gran veneración hasta nuestros días en las ciudades de Tréveris y de Colonia, que dirimieron la contienda de su posesión guardando cada una la mitad. Diversos martirologios y escritos de los siglos IX y X recogen esta piadosa tradición que sigue manteniéndose hasta nuestros días. Algunos autores creen que se funda en este hecho milagroso la tradicional costumbre de los papas de no usar báculo en las ceremonias y actos litúrgicos. Inocencio III, 1198-1216, en un pasaje que inserta en la obra Corpus Juris Ecclesiastici, da la razón siguiente. El bienaventurado apóstol Pedro envió su cayado pastoral a San Eucario, que por primera vez aplicó su maravillosa virtud. Y Santo Tomás de Aquino agrega que el Papa llevaba el báculo solamente al visitar la diócesis de Tréveris. Existe además, en opinión del mismo santo, una razón mística que abona tal costumbre: el ser la curvatura del cayado símbolo de jurisdicción limitada y no convenir de ningún modo a quien posee la soberanía más perfecta y universal. Labor apostólica de San Eucario y de San Valerio. Materno y sus 2 compañeros prosiguieron su fructuoso ministerio y lograron en tierras de Alsacia gran número de conversiones. En verdad que la palabra de un resucitado debía ejercer influencia decisiva en los corazones de los oyentes, y muy obstinado había de ser quien resistiera a la poderosa elocuencia apoyada en milagro tan estupendo. El radio de acción de nuestros misioneros iba extendiéndose cada vez más. Se hallaban a las puertas de Tréveris. La conquista para Jesucristo de esta gran urbe constituía sus más vivos anhelos. Era Tréveris en aquellos tiempos la primera ciudad de Germania, opulenta, poderosa, de gran renombre y, según expresión del mismo César, la más valerosa de todas. Tenía, como Roma, grandioso Capitolio, senado, teatros y termas. 100 ídolos recibían culto público y coronaban sus estatuas una de las colinas de Tréveris. Nada faltaba en ella de cuanto podía exigir entonces la grandeza de un pueblo. Lástima que tal grandeza fuera solo material.
Insuperables obstáculos tuvieron que vencer para la conquista espiritual de esta importante ciudad. Los sacerdotes de los ídolos rugieron de ira al contemplar cómo el pueblo abandonaba a los dioses que a ellos les sustentaban y pusieron en juego todas las artes diabólicas para desacreditar y echar de la ciudad a los misioneros. Allí hubieran perecido apedreados nuestros santos si el cielo no hubiese paralizado los brazos de la enfurecida plebe. No desmayaron sus ánimos por estos contratiempos. Esperaban que la divina providencia les depararía un momento más propicio para dar rienda suelta a su apostólico celo. Mientras tanto, Dios confirmaba con numerosos prodigios la santidad de sus siervos. San Eucario resucitó a la hija de Albana, noble matrona, viuda de un senador muy influyente. Tuvo el milagro enorme resonancia entre los paganos y contribuyó eficazmente a su conversión. Albana recibió el bautismo, así como toda su familia, y fue en adelante su casa el oratorio y centro apostólico de reunión. Los paganos y bárbaros se convertían en masa ante la clarividencia de las pruebas en pro de la doctrina cristiana. Por 3 días consecutivos sirvió un riachuelo que riega a Tréveris de bautisterio e innumerables neófitos. A la muerte de San Eucario, acaecida 24 años después de su consagración episcopal, sucedióle en aquella diócesis San Valerio. Por una piedad ardiente, ejemplarísima vida y la persuasión de su palabra, durante 15 años de duros trabajos, logró extender la semilla cristiana por los alrededores de Tréveris, de tal modo que, a su muerte, según afirma un antiguo cronista, el número de cristianos era superior al de paganos. Tal vez el entusiasmo del autor exagera algo la nota optimista. Dado el arraigo de las costumbres paganas y el halago de su doctrina, no es fácil se consiguieran en tan corto tiempo éxitos tan lisonjeros. Sea como fuere, lo cierto es que a la muerte de San Valerio, 80 o 90, aún quedaba amplio campo de apostolado para el sucesor. Episcopado de San Materno. Elevado a la dignidad episcopal, desplegó Materno sus alas al celo que ardía en su corazón y le impulsaba a regiones muy apartadas de su sede episcopal. Entretenida Roma en la defensa del Rin, dejó por entonces en paz a los discípulos de Cristo de la Galia Bélgica y de Germania, los cuales pudieron vivir y desarrollarse sin graves contratiempos entre pueblos que ansiaban sacudir el yugo romano. Peor suerte cupo a los del sur, donde sufrieron persecución dura y tenaz. Esta circunstancia fue aprovechada por Materno para llevar la buena semilla a las ciudades y pueblos enclavados entre los ríos Mosela y Rin. En cada aglomeración procuraba lograr de preferencia la conversión de los jefes, ya que, ganada la cabeza, fácilmente se atraen los demás miembros. Su caridad y amable trato conquistaronle enseguida los corazones. Encaminóse otra vez a Alsacia, donde, según tradición respetable, fundó varios oratorios públicos. En el pueblecito de El, cuna del cristianismo en esa región, fue donde el antiguo resucitado conquistó mayores triunfos para la causa de Cristo. Estrasburgo, Worms y Maguncia fueron sucesivamente teatros de sus apostólicos trabajos. Conservóse muy vivo a través de los siglos en estas cristianas ciudades el recuerdo de las virtudes y milagros que obró a la faz de sus gloriosos antepasados. Si damos crédito al cronista Bertio, en la ciudad de Bonn, logró con su gran elocuencia apartar al pueblo del culto a Mercurio, que se hallaba a la sazón muy pujante en la ciudad. El mismo gobernador, que a la vez era centurión de las legiones romanas, fue ganado para Cristo por la santidad de su siervo, y con el consentimiento del nuevo e ilustre convertido, abrió al culto cristiano una iglesia que se ha conservado hasta nuestros días
y es hoy en importancia la segunda parroquia de dicha ciudad. Apóstol de Colonia y de Tongres. Materno soñaba también con ganar para Cristo la ciudad de Colonia. El acceso a ella era difícil para un cristiano. Delante de una de sus puertas, dedicada a la diosa Papia, se mantenía siempre encendido el fuego sagrado y exigíase a todos los transeúntes la ofrenda del incienso en honor a la falsa divinidad. Materno, muy deseoso de entrar, permaneció durante 17 días a la expectativa, hasta que, por una feliz casualidad, pudo franquear los umbrales sin cumplir la imposición idolátrica. Una vez en la ciudad, entregóse con indomable entusiasmo a la predicación, sin que se diera nunca su ánimo frente a las dificultades, y si bien los comienzos fueron ásperos y poco halagüeños, pronto le compensó el Señor, pues los frutos de salvación logrados fueron opimos y abundantes. A este episodio de la vida del santo obispo se refiere una antiquísima devoción, las plegarias solemnes que, durante 17 días consecutivos, desde el 13 de septiembre hasta la fiesta de San Miguel, aún en nuestros días, se hacen en las iglesias de Colonia en honra de San Materno. Evangelizó también la floreciente y noble ciudad de Tongres. Son palabras del cronista. Cupo a esta ciudad la singular gloria de haber sido la primera de la Galia Bélgica que levantó un templo en honor a la Virgen María. Concurrían en Tongres 3 vías romanas de importancia. Una procedía de Colonia, otra de Nimega y la tercera costeaba la ribera selvática de Mosa y seguía la dirección de Babay. Por esta última debió dirigir los pasos Materno en los comienzos del siglo II. Numerosos milagros confirmaron la verdad de su doctrina. Ciegos que recobraban la vista, demonios obligados a salir de sus posesos, 5 hijos del gobernador de Sinei, enterrados vivos entre los escombros de una casa que se desplomó, sacados sanos y salvos por el santo, etc. A decir de su antiguo biógrafo, no había enfermedad corporal o espiritual que no experimentara alivio por la virtud milagrosa de Materno. En todas partes edificó altares a Cristo y a la Virgen. Solamente en Tongres enumera 70 el cronista Gil de Orval. Aún suponiendo algo de exageración piadosa en tal afirmación, no cabe dudar que Materno, obispo del inmenso territorio comprendido por la primera y segunda Germania, estableció en Tongres y en Colonia cristiandades sólidamente organizadas, dotadas de templos suficientes y de abnegados sacerdotes que conservaron y desarrollaron el fruto de sus trabajos en la numerosa y ferviente grey cristiana. Virtudes del santo. Erígero pondera el gran celo por la salvación de las almas, la humildad y sencillez de nuestro santo. Según otro biógrafo, 3 virtudes aquilataron su santísima vida con extraordinarios fulgores: la mansedumbre, la bondad y la austeridad, virtudes características del verdadero apóstol. Porque, ¿cómo lograría un misionero conmover los corazones sin perfumar su palabra y sus actos con el suave aroma de la mansedumbre? Este es el único medio de atraerse las voluntades, el respeto y la veneración de sus semejantes. El apóstol se hace todo para todos. Olvídase de sí mismo para concentrar sus energías y desvelos solo en la gloria de Dios y en la salvación de las almas, y busca con preferencia las más desgraciadas y miserables. Materno consolaba a los afligidos y socorría a los menesterosos, cuidando de las necesidades del cuerpo, para así introducirse mejor en las almas. Como todos los santos, fue benigno y compasivo con los demás, y muy severo consigo mismo. Imponíase duro régimen de privaciones y continuos ayunos.
daba al sueño breves horas, velaba para orar y, apenas apuntaba la aurora, empezaba sus apostólicas correrías. Su gran celo quería abarcarlo todo y multiplicábase para atender solícito a las iglesias de su predilección. Refiérese a haber concedido Dios a su siervo el favor que en otros tiempos otorgara a Habacuc, colmando sus anhelos de ver simultáneamente a sus amados fieles en ocasiones especialísimas de ser reclamada al mismo tiempo su presencia. Así, el día de la resurrección del Señor pudo celebrar de pontifical a la vez en las iglesias de Tongres, Tréveris y Colonia. No se juzgue imposible este hecho de la bilocación, pues, aunque extraordinario, se ha dado muchas veces en las vidas de los santos, especialmente en los primeros siglos del cristianismo, en que por la suma escasez de pastores era casi de absoluta necesidad, so pena de quedar privados numerosos fieles de los divinos misterios. Muerte del santo. A los 40 años de glorioso y fructífero pontificado, ejercido en el ocaso de la vida, llamó Dios a su siervo a bien ganada recompensa. Según un autor anónimo, entregó su alma en la ciudad de Colonia, siendo casi centenario. Cierta noche, en que como de costumbre estaba en oración, sorprendióle el sueño y tuvo una visión celestial. Eucario y Valerio, compañeros suyos de apostolado, se le aparecieron con la frente orlada de magnífica corona. Dentro de 3 días, le dijeron, se acabará para ti el destierro y vendrás a gozar las delicias de la gloria eterna. Dicho esto, mostráronle la corona que le estaba reservada y remontáronse al cielo. Entretanto, una voz íntima confirmóle la verdad de esta visión y dio a su espíritu la dulce esperanza de su próxima partida. Fuera de esto, el agotamiento de sus fuerzas y la fiebre que le consumía desde algún tiempo eran indicios claros de que el alma trataba de romper las ligaduras que la sujetaban al cuerpo. Reunió, pues, a sus amados discípulos para expresarles su última voluntad y pasó los días siguientes en santos coloquios como padre amante que prodiga sabios consejos con palabras iluminadas de eternidad. Al tercer día, conforme se le dijera en la visión, después de recibir el santo viático, exhaló plácidamente el último suspiro. Disputáronse la posesión de sus veneradas reliquias las 3 iglesias ya mencionadas. La providencia se encargó de resolver el litigio. Fueron colocados los restos mortales del santo en una embarcación que abandonaron a merced de la corriente del río, conviniendo en que correspondería a Colonia si la embarcación volvía nuevamente a dicha ciudad, a Tongres si proseguía la corriente hasta ella, y por fin a Tréveris si se dirigía hacia las fuentes del río. Contra toda previsión humana y sin que mediara piloto alguno, la embarcación navegó contracorriente en dirección a Tréveris. Los afortunados habitantes de esta ciudad, que ya poseían los restos mortales de San Valerio y de San Eucario, depositaron las santas reliquias junto a las de aquellos. De este modo, los que habían vivido unidos en la caridad de Cristo y en comunidad de apostolado, descansaron en la paz del Señor en la misma morada, para volar juntos a la gloria con sus cuerpos ya glorificados el día de la resurrección de la carne.